Hola Mario, hola Mark y Ali. Ya se encargará Mario de traduciros este vídeo. Voy a intentar explicaros más o menos cómo es la paella, cómo es ese plato tan tradicional español. Y voy a empezar por deciros que ese es un plato de una parte de España que se llama Valencia. A pesar de que la paella valenciana se hace con conejo y con pollo y con otra serie de ingredientes, la más famosa internacionalmente es la paella de marisco o el arroz con pescado y marisco, que es el que vamos a hacer aquí ahora, ¿vale? Es el que yo recomiendo hacer porque es el que más gusta a todo el mundo. Deciros que este plato se puede hacer de dos formas, uno que es más caldoso y otro que es más seco. A los valencianos les gusta mucho el arroz cuando está más seco, eso quiere decir que hay que echar menos caldo y normalmente se hace siempre, y de ahí viene su nombre, sobre un recipiente, sobre una olla que es esta. Esta es la paella. De hecho se llama así porque es esto lo que se llama paella, ¿vale? Es como una olla que es bajita, que no tiene mucha profundidad y es muy ancha. Casi siempre se hace sobre gas, sobre unos fuegos que hay de gas especiales para paellera. Y yo, lo que pasa es que no tengo eso. Yo me compré una encimera de inducción con un fuego muy grande para que se pudiera hacer paella. Y aquí se hace perfectamente porque lo más importante de una paella es el tema de controlar la temperatura, de que la temperatura sea constante y uniforme por toda la base. Una paella que está hecha con zonas de fuego, por ejemplo, si yo la quisiera hacer aquí, cogiendo estos dos fuegos, pues me saldría muy hechos los dos arroces de aquí y crudo del centro. O sea, por eso es tan importante que tenga una base en la que se cocine todo de manera uniforme. Entonces, pues vamos a empezar por los ingredientes. Ingredientes que tiene. Aquí tienes el aceite. A ver, enfoca por aquí. Aquí tienes el aceite que nosotros utilizamos, como sabes, un aceite virgen extra de oliva, de mucha calidad. Esta vez lo vamos a hacer con arroz bomba y ya os explicaré que yo aquí en casa suelo hacerlo con otro tipo de arroz, pero el mejor, porque el que más sabor agarra de los ingredientes es el bomba, por eso es el más caro. El mismo que utilizasteis vosotros. Arroz bomba. Después utilizamos, pues, evidentemente hay que echarle, yo por ejemplo la hago con cebolla. Hay mucha variedad con respecto a qué ingredientes echarle. Hay gente que a la de marisco y pescado no le echan nunca cebolla y sin embargo sí le echan ajo. A mí con ajo no me gusta. No os aconsejo que le echéis ajo. Un poquito de cebolla le viene bien, como ahora veremos. También le echamos pimientos del piquillo, son pimientos rojos asados, que yo los compro en tarro, pero vosotros podéis hacerlo. Yo intento economizar algunos pasos con cosas ya que están hechas. ¿Y después qué le echamos? Pues la verdad es que en ese sentido le podemos echar muchas cosas. Sobre todo, evidentemente, como la vamos a hacer de mariscos, aquí tenemos, os voy a enseñar, esta es la cigala. Es un tipo de langostino especial, con las patas muy largas, que está muy sabroso y es muy demandado, muy rico. Esto es el langostino normal, ¿vale? Ahora lo vamos a cocer para que veáis cómo se cuecen los langostinos cuando los compréis crudos. Aquí tenemos otro tipo de langostinos que se llama el gambón. El gambón es más grande, es más sabroso, da mucho más sabor al líquido de la paella y tiene más presencia a la hora de decorar, ¿vale? ¿Qué se utiliza también mucho? Pues se utilizan variedades de calamar. En este caso, este se llama chipirón porque es pequeño, pero calamar, sepia, todo eso viene muy bien para acompañarlo. También utilizamos lo que es merluza, algún tipo de pescado. Yo, por ejemplo, ya lo tengo los lomos sin espinitas del pescado, que se lo voy a trocear para que añadirlo. Esto, como se hace en muy poco tiempo, habrá que echarlo al final. Hay que tener cuidado de cuando se van añadiendo los ingredientes dependiendo del tiempo de cocción que necesiten. El pescado junto con la carne del langostino, si ya está cocido, se echará al final. Hay otras cosas, como es la parte de la sepia o del calamar, que necesitará más tiempo de cocción, con lo cual se echa al principio. Y otra cosa que es muy típica de este plato es que vaya decorado con mejillones. Este es el mejillón, también lo voy a hacer, se hace al vapor, se hace en un momento.
y como veréis, pues deja muy bonita la paella. Al final del todo os enseñaré a cómo emplatarla, cómo dejarla vistosa, así. de que quede, bueno, ahí no se ve, Así. ahí no tiene mejillones, Sí, pero sí, tiene aquí. la típica tiene mejilloncitos y tal. Y también se decora con los pimientos asados estos, se le ponen las tiritas y al final las rodajitas de limón y todo queda precioso, ¿vale? Y los tiempos que vamos a utilizar para cada cosa. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar de las cantidades. Las cantidades en el tema del arroz es muy importante. Normalmente se suelen utilizar unos 100 gramos de arroz por cada comensal, por cada persona que vaya a comer. Por lo general, aquí, para los que somos, siempre suelo utilizar medio kilo, lo hago con medio kilo, y como es medio kilo, se echa el doble y medio por cada ración. O sea, si yo voy a utilizar medio kilo de agua, tendré que utilizar pues aproximadamente cerca de un litro y medio, un litro y pico, porque se va consumiendo. Entonces, dependiendo de que lo quieras caldoso o lo quieras seco, echas menos o más. Si lo quieres caldoso, echa 3 partes de agua por cada una de arroz, y si lo quieres más seco, pues lo que echas aproximadamente 2 partes y media de agua por cada parte de arroz. En este caso, como vamos a hacer medio kilo, por la mitad de esto, pues vamos a hacer de agua. Voy a echar aquí, para cocer los langostinos. Voy a echar un poco más de la cuenta porque deja que se me vea la medida en el tiempo de la cocción se va a evaporar gran parte. Y después ya me encargaré de que la cantidad que se le eche a la paella sea la correcta. Ahora a esto le voy a echar sal. No te puedes pasar de sal porque este agua va a servir para echarlo a la paella. Como esté muy salado este agua, ya no sirve para la paella. Con lo cual tendrás que tener la sal justa para que después le dé el sabor a la paella. Y aquí vamos a hacer el fumet. Cosas importantes que hay que tener en cuenta en una paella. Cosas importantes que el español le da mucha importancia para que eso sea una paella decente y no sea una paella que no le guste comer. Te puedo asegurar que aquí el español y sobre todo el valenciano es muy exquisito en que cumpla una serie de condiciones la paella. Hablaremos del punto que tiene que tener el arroz, eso quizás es lo más importante. El tema de cuándo cortar la cocción para que el arroz quede como un poquito durito por dentro. Como el arroz esté pasado, como el arroz esté blando, como el arroz tenga demasiada cocción y esté demasiado blando, no va a haber ningún español que quiera comerse ese arroz. Sobre todo si lo que quiere comerse es una paella. Si quiere comer el arroz de otra forma, pero si lo que está delante es una paella, el arroz tiene que estar durito. Así que ese es el momento de sacarlo, es importante, y ya explicaré cómo coger ese punto. Otra cosa muy importante es lo que se llama el fumet. ¿Qué es el fumet? El fumet es el líquido que se le va a añadir a la paella. Ese líquido se hace a base de cocer el marisco, de cocer partes del pescado, las raspas, las cabezas, todo lo que pueda dar sabor a ese líquido que después vas a añadir a la paella, a eso se le llama fumet, que es una palabra valenciana. Nosotros vamos a hacer el fumet cociendo el langostino, cociendo el gambón, y después al cocer el mejillón también lo añadiremos, y todo eso junto, por supuesto, con nuestro truco del paellero Carmencita, que lleva azafrán, que lleva colorante, que lleva pimentón y que lleva una serie de ingredientes que son lo que le dan el sabor auténtico a la paella. Nos lo ahorramos de tener que hacerlo aparte, echándole uno o un sobre y medio de paellero Carmencita. De acuerdo, pues vamos a pasar a hacer y cocer los langostinos. Vamos a aprovechar el tiempo y mientras está calentando el agua para hacer los langostinos, voy a ir calentando la paella para hacer el sofrito. El sofrito es importante, se hace con tomate triturado, que yo ya lo compro triturado, pero que si lo quieres elaborar a base de tomate como el que se utilizó para el gazpacho y hacerte un tomate triturado en el casero, pues eso, pero realmente yo me lo ahorro con el tomate comprado ya triturado. Ahora se está calentando esto. Cuando llegue a la ebullición es cuando hay que echarle el langostino. Como me está llegando a la ebullición, vamos a echarle ya.
¿vale? Echamos el langostino, ya está salado, recordad que no podéis pasaros de sal. Echamos el langostino y echamos también el gambón, ¿de acuerdo? Y esperamos a que vuelva a llegar a la ebullición. En el momento que vuelve a llegar a la ebullición es el momento que hay que cortar la cocción, no hay que hacerlo más tiempo. Esto, el gambón y el langostino tienen muy poco tiempo. El tiempo en el que al caer en el agua enfría el agua, vuelve a recuperar el calor, vuelve a la ebullición y lo sacamos. Y lo colamos, por supuesto. Y ese líquido lo reservamos porque nos va a hacer falta para la paella. Bien colado, porque el gambón suele dejar patitas y suele dejar cositas que no deben de caer en la paella. Hay que colarlo. No estaría mal a ese líquido añadirle unas cebollitas cortadas para que le dé sabor. Hay gente que le añade también zanahoria, incluso puerro. Yo no me meto en tantos jaleos, simplemente para hacer el langostino, que tenga un poquito de cebolla, sobre todo por eso, porque este líquido va a servir para después hacer la paella. Mientras se está haciendo esto, podemos aprovechar para ir haciendo el sofrito. Entonces, aquí tenemos nuestro generoso aceite de oliva virgen extra. Esto está muy caliente, cuidado, que va a salpicar todo. Y ahora le añadiríamos lo que tenemos aquí. Ya hemos picado cebolla, ya hemos picado el tomate y vamos a añadirlo. Venga, seguimos añadiendo aquí la cebollita por un lado y el pimiento por otro. La cebolla hacemos que se dore un poquito. ¿Vale? Es un sofrito normal y corriente. Con estos ingredientes, a la que ya le echamos más o menos media latita. Esta es una lata de 1 kilo, media latita o algo menos, ¿vale? Ya depende del gusto, pero esto tiene que tener, para el sofrito, tiene que tener su tomate frito. Y ahora ya sí, se mezcla todo, el aceite, la cebolla, el tomate frito, y se deja ahí un ratito. Ya tenemos el líquido con el que hemos hecho los langostinos. Sobre ese líquido podemos perfectamente hacer los mejillones. ¿Por qué? Pues porque el jugo que nos va a soltar nos viene genial para que todo esto tenga mucho sabor a marisco. Esto se hace en muy poco tiempo. En el momento que el mejillón se abre, y se abren más o menos todos, hay que sacarlos y volver a colarlo, porque el mejillón puede soltar algunas barbitas o algunas cositas que también hay que colarlo. Pero como veréis, en muy poco tiempo va a estar hecho también el mejillón y se va a abrir. Lo vamos a tapar para que se concentre más el vapor ahí dentro. Ya tenemos los mejillones tapados aquí, se están haciendo por su lado, no hay que descuidarse. Ahora miraré cómo siguen y vamos a ir, mientras avanzando, haciendo un paso que es anaranjar el arroz. Con este sofrito cogemos toda la cantidad de arroz, que en este caso es medio kilo, yo lo voy a hacer así. Si no, podéis coger un medidor para echar exactamente la cantidad, ¿de acuerdo? Se suele echar en el centro la cantidad de arroz que necesitamos y ahora se impregna con el sofrito que tenemos, volviéndose todo el arroz ya naranja. Los mejillones ya se han hecho, ya se han abierto. A ver, con lo cual vamos a, con cuidado, a colar en lo que sigue siendo el fumet, porque de aquí ya sí que va a ir directamente a la paella. ¡Ay, que se cae! Pues ahí tenemos nuestros mejillones. Esos mejillones tendremos que quitarles la valva. No sé dónde ponerme. Un mejillón siempre se te va a quedar con una valva que no tiene mejillón. Espérate. Un mejillón siempre se te va a quedar cuando se abre con una valva vacía y otra llena de carne. Retiramos la que está vacía y vamos apartando todas las que tienen carne, ¿vale? Y esa en un platito
las vamos a ir conservando porque después va a ser la que vamos a utilizar. Pero eso lo haré en un rato. Ahora me voy a dedicar al arroz, que lo tengo un poquito aquí dejado de la mano de Dios. Y resulta que ya lo tengo anaranjado. Ya lo tengo anaranjado. Y ahora es el momento de echarle el líquido. Recordad que tiene que ser 2,5 por cada parte de arroz. Por cada una parte de arroz, 2,5 de líquido. Que durante la cocción veis que hace falta más, pues se le pone más líquido. Pero no es conveniente añadirle ya más líquido, más fumet en las últimas partes de la cocción. Entonces esto lo apartamos aquí y venga, vamos a añadir el líquido, el fumet. Cuidado, cuidado. Aquí había 2,5, así que voy a quedarme con 1 litro sin echar. Normalmente cuando se echa medio kilo en una paellera como esta, el líquido llega hasta los remaches, y debe de cubrir los remaches, y esa es una buena guía para saber que ya tienes que parar. En este caso me ha coincidido con que me quedaba el litro de fumet que no voy a echar todavía. Una cosa importante, la paella se mueve ahora mismo al principio, recién echada, sí se puede mover, pero después, ya más tarde, ya no se puede mover. Yo os diré cuándo se puede mover, cuándo no, pero ahora mismo sí se puede mover todavía y se puede recolocar el arroz y tal, pero llegará un momento en el que ya no nos interese mover la paella. Vamos a ir añadiendo cosas dependiendo de lo que necesite más o menos cocción. Por supuesto, la carne del langostino, como ya está cocida, eso necesita muy poca cocción. Esto, como es pescado, necesita muy poca cocción. Ahora lo cortaré en daditos y se echará casi a última hora. Pero esto, por ejemplo, que es el chipirón, necesita más cocción. Si es sepia, lo que usáis, que todavía necesita más, sería cuestión de incluirla en el sofrito para que se vaya haciendo ya desde el principio. Como esto se va a encoger, yo no me molesto ni en siquiera cortarlos, porque después se ven muy agradables de comer enteros. Así que voy añadiéndole ya el chipirón. Es el momento de echar nuestros famosos paelleros Carmencita. El truco. El truco mágico. Como veis, al principio fuego vivo. Fuego vivo. Y en el momento en el que todavía pues se puede mover, es el momento de añadir un sobre de paellero. Esto es lo que le va a dar color. No puede haber una paella de marisco que no tenga un color amarillento. Es obligatorio porque lleva azafrán, porque lleva colorante, porque lleva el pimentón. Entonces es imprescindible que sea amarillento y que tenga estas... ¿Ves cómo se va tornando todo amarillo? Además cómo huele, ¿verdad? Alexa, ¿cómo huele? Huele muy bien. Ahora todavía estamos en una etapa en la que se puede remover. Ya se pone todo lo que era fumet. Ahora se pone todo amarillo y ahora el arroz se va a poner ya junto con lo anaranjado que estaba, pues se va a poner ya todo amarillento. Este agua se va a ir consumiendo, lo va a ir bebiendo el arroz y irá avanzando nuestra paella. Aproximadamente los primeros 10 minutos se hace con un fuego así de alegre y después lo tendremos que bajar a un fuego mucho más suave. Uf, ¿cómo huele? Sí. Pasado 10 minutos, es la última vez que podemos mover el arroz, lo metemos la pala, ¿ves? Rascando el fondo, porque es posible que al haber estado el fuego intenso, pues se haya podido ir pegando un poco al fondo. Lo vamos moviendo y como veis ya ha absorbido bastante agua, con lo cual ahora es el momento de ponerlo mucho más bajito. ¿Vale? Se lleva de fuera hacia adentro, hacia el centro. Y ya vamos a bajarlo, vamos a ponerle un fuego mucho más bajo. Vamos a poder moverlo más, es el momento que aprovechamos para añadir el pescado y los trozos de carne de camarón o carne de langostino que ya hemos sacado de sus cascaritas y que lo hemos troceado, ¿vale? Lo hacemos que todo se impregne del color que tiene la paella para que no quede así tan blanquecino. Y cuando lo dejemos de remover ahora, vamos a echarle limón
Y como veréis, ya está empezando a secarse más de la cuenta. Hay que bajarle a esto el fuego. Y este es en el momento en el que le añado el limón. Al que no le guste o haya gente que vaya a comer que no le guste con limón, pues esto que se lo eche después cada uno en el plato. Es que aquí nosotros nos gusta Aquí mucho el limón. a todo el mundo nos gusta el limón y es un momento de darle ese toque ácido que le va a dar el limón genial, que es lo que le da un gusto fantástico a la paella. ¿De acuerdo? Es el momento de añadir el limón. Bueno, pues ya está emplatado. Hemos repartido los camarones y los langostinos de esta manera. Le hemos colocado los mejillones, el pimiento morrón ahí para que quede bonito y ahora le estoy dando un toque fuerte para que termine de consumirse ese resto de agua y quede un poquito más sequito. Ahora lo tenemos que cubrir, que tapar y dejar reposar unos 5 o 10 minutos, que es donde se termina de hacer y ya directamente lo servimos y nos lo tomamos. Esto hay que comerlo tal como se hace en el fuego. No se puede dejar a que me lo como esta tarde o esta noche, no. Esto se hace, se reposa y todo el mundo preparado para servir y comer. ¡Chao!